Jaime Altozano dice hace poco un video defendiendo el uso del autotune, argumentando que era una manera de hacerle más fácil la vida al músico. ¿Considera que es legítima su postura? Sí. Si tienes un músico que no afina y le hace más fácil la vida afinándolo con un programa de software, evidentemente le haces la vida más fácil. Eso no es absolutamente discutible. Claro que sí. Simple y sencillamente que no me gusta. Personalmente prefiero un músico que pueda cantar en público sin necesidad de eso. El Life is Life incluso de Ed Sheeran, fíjate, que es el que está defendiendo que no se use el autotune en vivo. Entonces, no voy a discutir de música con Jaime Altozano porque sabe muchísimo más que yo de música, de esto no tengo ninguna duda. He visto cosas magníficas de Jaime Altozano y lo tengo en una altísima estima como teórico musical. Pero eso no quiere decir que tenga yo que estar de acuerdo con que se utilice el autotune para sustituir el talento y el trabajo que deberían ser la esencia del artista. ¿Por qué? Porque la esencia del artista es la que me transmite a mí. Yo no quiero la perfección del ordenador, quiero la experiencia humana. Y la experiencia humana no es perfecta nunca. Si Van Gogh se hubiera apoyado en fotografías para hacer más realistas sus cipreses, a mí me darían igual los cipreses de Van Gogh. No me emocionarían como me emocionan, porque los cipreses de Van Gogh me emocionan. Si Van Gogh hubiera utilizado recursos de imágenes generadas por ordenador o computadora, de CGI, para que la perspectiva de la casa de los comedores de patatas fuera la correcta y no tuviera esa imperfección de un hombre que por primera vez pinta un grupo de 5 personas y le fallan las perspectivas y las caras son un poco caricaturizadas, no son precisamente humanas, pero están llenas de emoción. Si hubiera hecho en vez de CGI y una fotografía en vez de la pintura que son los comedores de patatas, se habría ahorrado muchísimo trabajo, le habría facilitado la vida enormemente y yo no sentiría absolutamente nada frente a ese cuadro. Y cuando pienso en ese cuadro me dan ganas de llorar. Esa es mi visión de lo que ha dicho Jaime Altozano, a quien, insisto, lo respeto enormemente. Sus conocimientos musicales no los voy a tener yo ni si vuelvo a nacer. Así que eso simplemente es una cuestión de gustos. Es una cuestión de cómo te enfrentas tú al hecho artístico. Cómo se cierra el ciclo de comunicación, de emociones, de pasiones, de sentimientos entre lo que propone el creador y lo que recibe el espectador. Y yo soy meramente un espectador, soy meramente un aficionado a oír música.